Seguimos en cobertura especial de la tragedia ocasionada por los terremotos en Venezuela, donde toda ayuda y solidaridad es vital para enfrentar la catástrofe. Estos son nuestros titulares. Venezuela entre escombros y cadáveres. De la lucha por encontrar supervivientes a la batalla de diferentes organismos para evitar una crisis sanitaria. Con hospitales desbordados, los trabajadores de la salud intentan hacer milagros con lo poco que tienen. ¿Qué pasará con los niños del terremoto? Aunque algunos han protagonizado rescates extraordinarios, muchos de ellos han perdido a sus familias y su futuro es incierto. El drama del futbolista Lucas Trejo conmueve al mundo. El terremoto le arrebató a su esposa y a sus hijos. La líder de la oposición, María Corina Machado, denuncia que intentaron impedir su regreso para apoyar a las víctimas del terremoto. Los terremotos no solo derrumbaron edificios, también dejaron una factura de miles de millones de dólares que Venezuela tardará muchos años en pagar. Seis días después del doble terremoto que sacudió a Venezuela, comienza la fase más delicada. Ya no solo se trata de encontrar sobrevivientes, también de evitar que el desastre se convierta en una crisis sanitaria de grandes proporciones. Los hospitales están desbordados, los cadáveres se acumulan y cada hora que pasa incrementan los riesgos. Esta es la otra emergencia que preocupa a los expertos. El balance continúa cambiando a medida que avanzan las labores de rescate. Cada estructura removida revela nuevas víctimas. Mientras tanto, muchos de los sobrevivientes rescatados llegan en estado crítico, con lesiones que en algunos casos obligan a amputar extremidades. Decenas de miles de familias siguen esperando noticias de sus seres queridos y el aumento de fallecidos ya comenzó a rebasar la capacidad de las morgues. Pero el desafío va mucho más allá del rescate. Ahora comienza otra carrera contra el tiempo, preservar e identificar los cuerpos ante el colapso de las morgues. El CENAMEF y el CICPC habilitaron espacios temporales en el puerto de La Guaira y en el complejo Los Silos para enfrentar esta nueva emergencia. Tenemos signos vitales que constatan que alguien del piso 2 del apartamento donde reside mi hija está con vida, pero no tenemos maquinaria pesada, Los terremotos dejaron al desnudo años de deterioro del sistema de salud y de respuesta a emergencias. Hospitales colapsados, escasez de insumos, la migración de más de 45.000 profesionales y la falta de maquinaria pesada han limitado las labores de rescate y recuperación de víctimas. A esto se suma otra incertidumbre. Hasta ahora no existe un balance oficial sobre el número de personas desaparecidas, mientras miles de familias siguen esperando respuestas. Aquí en este edificio Residencia Costa Azul no hay sobrevivientes. Son las 2 de la mañana y bueno, de temprano están aquí el equipo de rescate y lamentablemente no hay gente viva. Acá se encuentra enterrada mi madre
mi tía y mi hermana y necesitamos tu ayuda. Este edificio se encuentra ubicado, lo que queda al lado del Club Canaria en Macuto, se llama edificio Punta Brisa. Necesitamos máquinas pesadas para mover todos estos concretos. Aquí no ha sido investigado, no se ha buscado nada, todos los vecinos quedaron enterrados. Necesitamos ayuda, que por favor compartan este video para que traigan máquinas y poder mover todo esto. Una situación que ha desatado preocupación y un intenso debate en redes para este proceso. Un joven asegura que los cuerpos recuperados permanecen en un área abierta mientras esperan ser trasladados, muchas veces en vehículos no oficiales, lo que acentúa la angustia de las familias. Aquí había la cantidad de cuerpos que todavía existen aquí, que todavía no se han podido recoger. De todo lo que hay. Son aproximadamente más de 15. Están todos aquí full de cal porque en verdad todavía no, y ya están rígidos porque no se han podido recoger. Consultamos al experto en criminología Iván Simonovic para entender los riesgos de esta etapa. Explica que los protocolos internacionales establecen que cada cuerpo debe ser registrado, documentado e identificado mediante huellas dactilares, odontología forense o ADN, antes de ser entregado a sus familiares. Bueno, obviamente, pues como consecuencia de esto, muchas personas pueden haber fallecido. Ahí la capacidad de respuesta tiene que ser todavía muchísimo más contundente. ¿Por qué? Bueno, porque hay precisamente el riesgo de una contaminación biológica. Máxime que en el caso de nosotros, Venezuela, estamos en un país latino, un país caliente, un país donde la temperatura es muy alta, estamos inclusive en verano, el proceso de descomposición siempre es muchísimo más rápido. Entonces hay protocolos que se deben hacer a las 24 horas, entre 24 y 48 horas, a las 96 horas. Y son protocolos que requieren una diligencia por parte del Estado. Para el investigador, el problema no es solo la magnitud del desastre, también cuestiona la respuesta inicial de las autoridades. Según su análisis, la demora en el ingreso del personal especializado y el acceso descontrolado de personas a la zona afectada pudieron complicar las labores de rescate y la preservación de la escena. Esto lo único que evidencia no solamente es la incapacidad, sino que el régimen de ninguna manera tiene ningún tipo de protocolo de actuación para eventos de esta magnitud. Y ahora lo peor de todo esto es que ellos están tratando de minimizar el tema. Entonces, por ejemplo, pasan cosas como lo vimos ayer en las redes, que venían unos camiones con ayuda desde el Estado Bolívar. Bueno, la Fuerza Armada la detienen, y importante, ahorita voy a hablar algo de la Fuerza Armada, la detienen el camión, y lo que hacen es que le pegan una calcomanía al camión, haciendo ver que eso es una donación del Estado Bolívar, cuando era una donación total, absolutamente privada. Comandante de la Policía Nacional de Caracas dejó morir a mi hija por ir a sacar el muerto de un pulso cuando mi hija estaba viva. Ahorita tenemos la máquina secuestrada y la máquina no se va hasta que saque los 6 muertos que nos quedan en las 2 torres. Pero mientras unos todavía esperan ser rescatados, otros enfrentan una nueva incertidumbre y desesperación. Saber si alguna vez podrán recuperar el cuerpo de sus seres queridos. El sistema forense colapsó. La capacidad de las morgues fue rebasada en cuestión de horas y las autoridades tuvieron que habilitar, como se ha dicho, morgues temporales. El calor, la falta de refrigeración y el avance de la descomposición convirtieron la identificación y conservación de los cuerpos en otra carrera contra el tiempo. Los días pasan y cada hora es más dura para el pueblo venezolano. Es por eso que nuestros compañeros en el estado Vargas nos están solicitando toldos. Necesitamos que empresas con hielo y cavas refrigeradas puedan ir a llevar estos insumos para las zonas del estado La Guaira. Igualmente necesitamos máscaras con filtros, dado que los olores empiezan a afectar en los
búsqueda de las personas. Bueno, tenemos que tener cavas, muchísimas cavas, para por lo menos preservar a estos cadáveres y que ese proceso de identificación sea mucho más fácil. De resto, ¿verdad? Todo, o sea, vamos a llegar a un punto de verdad es un punto absolutamente horrible, donde van a abrir fosas y van a enterrar una gran cantidad de personas y nadie va a saber ni siquiera dónde está su familiar, ni su amigo, ni su ser querido, nadie. La angustia de miles de familias crece día a día. Padres que buscan a sus hijos, hijos que buscan a sus padres, esposos, hermanos, todos recorren hospitales, refugios y morgues. Esperan una llamada, una lista o una confirmación para saber si sus seres queridos siguen con vida o si al menos podrán darles una sepultura digna. Estamos esperando que llegue alguien a mover todos esos escombros para sacar a nuestros familiares que están allá adentro atrapados. Esta mañana respondía y ya dejaron de responder. Por favor, si nos pueden ayudar, se lo agradecemos mucho. Perdimos todo, pero no queremos a nuestros familiares, no queremos matar. La Organización Mundial de la Salud aclara que los cuerpos de las víctimas no provocan epidemias por sí mismos. El verdadero riesgo está en el colapso de los servicios básicos, la contaminación del agua y la saturación del sistema forense si la emergencia se prolonga. Los cuerpos ya se están descomponiendo. 2 cuerpos a mi lado. Está pegando ya los olores ya, y aquí donde hay cantidad de muertos. Están las labores de rescate de las personas, pero hay mucho olor a descomposición. Y el levantamiento de cadáveres no está llegando a la parte este del estado. La ONU desplegó más de 1.000 rescatistas internacionales y liberó millones de dólares para respaldar la emergencia. Equipos de Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, España, Italia y otros países ya trabajan en las zonas afectadas, pero frente a la magnitud de la tragedia, la ayuda sigue siendo insuficiente y continúa la carrera contra el tiempo para identificar a las víctimas. Lo cierto es que el terremoto duró apenas 39 segundos, pero la herida que deja podría tardar años en cicatrizar. El sistema de salud venezolano, que ya enfrentaba años de deterioro, ahora intenta responder a una emergencia sin precedentes. Este es el panorama que se vive hoy en la red hospitalaria del país. Las primeras horas después de los terremotos marcaron un punto crítico para la red hospitalaria venezolana. Mientras los equipos de rescate seguían sacando personas entre los escombros, cientos de ambulancias, vehículos particulares e incluso ciudadanos trasladaban heridos hacia los principales hospitales de Caracas y del estado de La Guaira. Muchos pacientes llegaron con traumatismos múltiples, fracturas expuestas, lesiones craneoencefálicas, hemorragias internas y síndromes de aplastamiento, una de las lesiones más frecuentes en personas que permanecieron atrapadas bajo estructuras colapsadas. Los casos más graves fueron distribuidos entre hospitales de referencia como el Hospital Universitario de Caracas, el Hospital Domingo Luciani y el Hospital José María Vargas, además de los principales centros asistenciales de La Guaira. Sin embargo, las autoridades sanitarias del sistema de Naciones Unidas reconocieron que no era sostenible seguir trasladando a todos los pacientes hacia Caracas, por lo que la ONU instaló 3 hospitales de campaña en el estado de La Guaira para atender en el lugar a los lesionados, realizar cirugías de emergencia y ofrecer hospitalización de corta estancia, con el objetivo de descongestionar la red hospitalaria de la capital. Pero la capacidad de respuesta se vio rápidamente sobrepasada. Las salas de emergencia comenzaron a llenarse en pocas horas. Los pasillos fueron convertidos en áreas de atención. Algunos pacientes recibieron tratamiento en sillas, camillas improvisadas e incluso en espacios abiertos debido a la falta de capacidad instalada. La situación se agravó porque varios hospitales también resultaron afectados por los terremotos. Bueno, realmente todos los hospitales están ahorita colapsados por la cantidad de pacientes que están llegando. De acuerdo con los reportes disponibles, algunos centros de salud sufrieron daños estructurales que obligaron a evacuar áreas completas, mientras otros continuaron funcionando solo de manera parcial. Los pacientes hospitalizados tuvieron que ser trasladados hacia otros centros médicos que permanecían operativos, aumentando aún más la presión sobre un sistema que ya estaba saturado antes del desastre. Pero el verdadero problema va mucho más allá de los daños provocados por el terremoto.
El físico médico Omar Arias, profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela y director de Serovca, explicó que la emergencia encontró una infraestructura hospitalaria que desde hace años enfrenta limitaciones en mantenimiento, renovación tecnológica e inversión. Según Arias, lo ocurrido durante las primeras horas posteriores al sismo no fue únicamente consecuencia de la fuerza de la naturaleza, también fue el reflejo de un sistema que ya operaba bajo condiciones de alta presión. Explica que, cuando miles de personas llegaron simultáneamente a los servicios de urgencias, salas de trauma, quirófanos, unidades de cuidados intensivos y servicios de imágenes tuvieron que responder a una demanda extraordinaria para la que muy pocos sistemas sanitarios estarían completamente preparados. Por eso, muchos hospitales improvisaron áreas de triage en pasillos, estacionamientos y espacios abiertos para poder clasificar y atender a los pacientes. Pero el especialista recuerda que la crisis venía de mucho antes. Diversas organizaciones del sector salud llevaban años alertando sobre el deterioro progresivo de la infraestructura hospitalaria, la obsolescencia de equipos médicos, la falta de mantenimiento y la dificultad para reemplazar tecnología que ya había superado ampliamente su vida útil. De hecho, Arias señala que antes de los terremotos, cerca del 40% de los quirófanos públicos ya se encontraban fuera de servicio debido a problemas de infraestructura, equipamiento o mantenimiento. Es decir, la emergencia no comenzó con los terremotos aceleraron una crisis que ya existía. El especialista también desmonta una idea muy común. Muchas personas creen que si un hospital permanece de pie significa que continúa funcionando normalmente, pero no siempre ocurre así. Explica que en la mayoría de los grandes terremotos registrados en el mundo, los hospitales dejan de operar no porque sus edificios colapsen, sino porque fallan los llamados componentes no estructurales. La caída de techos falsos, el desprendimiento de luminarias, la ruptura de tuberías, los daños en las redes de gases medicinales, las fallas eléctricas, la pérdida del suministro de agua, las telecomunicaciones o incluso el desplazamiento de equipos médicos pueden dejar completamente inutilizable un hospital que, visto desde afuera, parece seguir intacto. Y en la medicina moderna, esa infraestructura resulta indispensable. Sin electricidad estable dejan de funcionar ventiladores mecánicos, bombas de infusión, monitores, tomógrafos, equipos de rayos X, laboratorios automatizados y centrales de esterilización. En otras palabras, aunque el edificio permanezca en pie, el hospital puede dejar de salvar vidas. A todo esto se suma la escasez de insumos. Médicos consultados durante la emergencia denunciaron la falta de soluciones intravenosas, antibióticos, anestésicos, material de curación, agua, productos para esterilización y artículos básicos para mantener condiciones adecuadas de atención. Algunos profesionales aseguran que han tenido que priorizar que pacientes reciben determinados medicamentos debido a la limitada disponibilidad de recursos. Otros describen jornadas continuas de trabajo, sin relevo suficiente, intentando responder al volumen extraordinario de pacientes que continúa llegando desde las zonas afectadas. La presión también alcanza al personal sanitario. La Organización Mundial de la Salud informó que varios profesionales especializados en atención materna permanecen desaparecidos en La Guaira, reduciendo aún más la capacidad de respuesta en una de las regiones más golpeadas. Mientras tanto, continúan los traslados de pacientes entre hospitales, clínicas privadas y centros temporales habilitados para descongestionar las áreas de emergencia. Muchos lesionados permanecen hospitalizados a la espera de cirugías completas, mientras otros requieren tratamientos prolongados, rehabilitación física y acompañamiento psicológico. Pero para Omar Arias, esa tragedia también deja una lección. Asegura que un hospital preparado para un desastre no es simplemente el que resiste un terremoto sin derrumbarse, es el que continúa funcionando mientras todo a su alrededor colapsa. Para lograrlo, afirma que Venezuela necesitará mucho más que reconstruir paredes. Será necesario invertir de forma sostenida en infraestructura, mantenimiento preventivo, renovación tecnológica, protección sísmica para equipos médicos, sistemas redundantes de energía y agua, inspecciones permanentes y planes de gestión del riesgo. Porque, como concluye el especialista, toda reconstrucción representa una oportunidad. La oportunidad de construir hospitales que no solo sobrevivan al próximo terremoto, sino que puedan seguir haciendo lo más importante en medio del desastre: salvar vidas. Las imágenes del terremoto en Venezuela han dado la vuelta al mundo, pero más allá de las cifras hay historias que pocas veces ocupan los titulares, las de miles de niños que hoy enfrentan las consecuencias de la tragedia. Cuando ocurre un terremoto, las cifras suelen ocupar todos los titulares. Entre tantos fallecidos, heridos, los miles de edificios destruidos, millones de dólares en pérdidas, solemos olvidar que detrás de cada número hay una historia, y quizás ninguna es tan difícil de escuchar como la de los niños. Porque mientras los adultos intentan comprender lo ocurrido, miles de menores enfrentan algo mucho más complejo. Muchos han perdido sus hogares.
Otros fueron separados de sus familias y algunos quedaron completamente solos. Hoy queremos dejar por un momento las estadísticas para hablar de ellos, de los niños que sobrevivieron y de quienes todavía esperan ser encontrados. Para UNICEF, los niños son siempre uno de los grupos más afectados después de un desastre natural, no solo porque sus cuerpos son más frágiles, también porque dependen completamente de los adultos para sobrevivir. Tras los terremotos en Venezuela, miles de familias quedaron desplazadas y muchas viviendas, escuelas y centros de salud resultaron destruidos o dañados. Eso significa que, además del peligro inmediato, muchos menores enfrentan ahora la falta de agua potable, alimentos, atención médica y un lugar seguro donde dormir. Pero hay otro problema del que se habla mucho menos: los niños que quedan separados de sus padres. UNICEF ha advertido que estos menores enfrentan un riesgo especialmente alto de sufrir explotación, trata de personas o violencia si no son identificados y protegidos rápidamente. Pero entre tanta devastación, sin embargo, también aparecen historias que devuelven un poco la esperanza. Una de ellas ocurrió durante las labores de rescate. Después de horas removiendo concreto y escombros, los rescatistas escucharon un sonido muy débil, que resultó ser el llanto de un bebé. Poco después lograron sacarlo con vida. Las imágenes del rescate dieron la vuelta al mundo. Rescatistas, médicos y voluntarios rompieron en aplausos mientras el pequeño era trasladado para recibir atención médica. En un desastre donde tantas familias lo han perdido todo, ese rescate recordó que cada vida salvada sigue siendo una victoria. Los terremotos duran apenas unos segundos, pero para los niños sus consecuencias pueden durar toda una vida. Algunos necesitarán volver a una escuela que ya no existe, otros tendrán que empezar de nuevo en otra ciudad y muchos crecerán recordando el día en que la tierra cambió sus vidas para siempre. Mientras continúan las labores de rescate y comienza la reconstrucción, organismos internacionales insisten en que proteger a la infancia debe ser una de las principales prioridades. Porque cuando un país intenta levantarse después de una tragedia, su futuro depende, en gran parte, de cómo cuide a sus niños hoy. A sus 38 años, el futbolista argentino Lucas Trejo enfrenta el peor momento de su existencia al perder a su esposa y a sus 2 hijos tras el colapso del edificio donde vivían en La Guaira. Hay tragedias que no se pueden contar únicamente con cifras, porque detrás de cada edificio derrumbado había una familia, una rutina, una vida. Esta es la historia de Lucas Trejo, un futbolista argentino que llegó buscando una oportunidad deportiva, encontró una familia, hizo de Venezuela su hogar y hoy enfrenta una pérdida imposible de dimensionar. Lucas Trejo nació en la provincia de Córdoba, Argentina, y desde muy joven soñó con convertirse en futbolista profesional. Su carrera lo llevó por distintos países, entre ellos España, Grecia, Perú y México, hasta que encontró en Venezuela un lugar donde pudo consolidarse tanto en lo deportivo como en lo personal. Allí, además de desarrollar gran parte de su carrera, también formó una familia y construyó un hogar. A lo largo de los años defendió los colores de equipos como Monagas, Deportivo Táchira, Portuguesa, Zamora y Nueva Esparta. En Monagas alcanzó uno de los momentos más importantes de su trayectoria. Fue capitán, ganó el campeonato venezolano y disputó la Copa Libertadores. En febrero de 2026 fichó por el Sport Marítimo de La Guaira, iniciando una nueva etapa profesional con la ilusión de seguir creciendo en el fútbol venezolano. Aarón y Ainhoa eran protagonistas constantes en sus redes sociales. Fotografías de cumpleaños, vacaciones, celebraciones y momentos cotidianos reflejaban una vida familiar que parecía transcurrir con normalidad y felicidad. Para quienes lo conocían, Lucas siempre dejaba claro que ellos eran el motor de su vida. La tarde del 24 de junio todo cambió. Mientras Venezuela era sacudida por 2 terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, Lucas, de 38 años, se encontraba concentrado con el Sport Marítimo en Caracas. El club debía disputar el primer partido de la Copa local en el estadio Brígido Iriarte frente al Deportivo Miranda Fútbol Club. Su esposa y sus 2 hijos permanecían en el apartamento familiar, ubicado en Playa Grande, estado La Guaira,
una de las zonas más golpeadas por el desastre. Cuando cesaron los movimientos sísmicos, intentó comunicarse con ellos una y otra vez, pero nunca obtuvo respuesta. Desesperado, se trasladó hasta Playa Grande. Al llegar, encontró una escena devastadora. El edificio donde vivía su familia había colapsado por completo y solo quedaban montañas de concreto, acero y escombros. Sin noticias sobre el paradero de los suyos, recurrió a las redes sociales para pedir ayuda. Publicó una fotografía de su esposa junto a sus hijos y escribió un mensaje que rápidamente se hizo viral. Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. En pocas horas, la publicación fue compartida por miles de personas. Futbolistas, clubes, periodistas y aficionados se unieron al llamado con la esperanza de que aparecieran con vida. Pero Lucas no se limitó a esperar noticias. Permaneció durante varios días junto a los equipos de rescate, familiares, amigos y voluntarios, colaborando en la búsqueda entre los escombros. Después de varios días de búsqueda, llegó la confirmación que nadie quería escuchar. Los rescatistas localizaron sin vida a Yanina, a Aarón y a Ainhoa entre los restos del edificio. Poco después, el Sport Marítimo de La Guaira confirmó oficialmente la noticia mediante un comunicado en el que expresó su solidaridad con el futbolista y calificó la pérdida como irreparable. La tragedia conmocionó no solo al fútbol venezolano, sino también al argentino. Compañeros de equipo, clubes, dirigentes y aficionados expresaron sus condolencias a un hombre que, en cuestión de segundos, perdió a las 3 personas que más amaba. Mientras atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, Lucas permanece bajo acompañamiento médico. Su familia ha concentrado los esfuerzos en viajar a Venezuela para acompañarlo en las honras fúnebres y en el proceso de despedir a su esposa y a sus 2 hijos. Detrás de los titulares sobre edificios derrumbados y cifras de víctimas, también quedan historias como las de Lucas Trejo. La historia de un hombre que llegó a Venezuela buscando un futuro, encontró un hogar y una familia, y que hoy debe aprender a vivir después de perderlo absolutamente todo. Venezuela continúa viviendo las consecuencias del doble terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio. 6 días después de la tragedia, las labores de búsqueda y rescate siguen activas en las zonas más afectadas, especialmente en La Guaira y Caracas, donde todavía hay personas desaparecidas y equipos de emergencia trabajan entre edificios colapsados. El más reciente balance oficial eleva la cifra a 1.719 personas fallecidas, 5.034 heridos y miles de damnificados que permanecen fuera de sus hogares mientras continúa la emergencia humanitaria. Mientras Venezuela enfrenta las consecuencias del doble terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio, María Corina Machado denuncia que el gobierno venezolano intentó impedir su regreso para apoyar a las víctimas. Mientras Venezuela intenta recuperarse de la peor tragedia sísmica de su historia reciente, una nueva controversia política se suma a la emergencia. La líder opositora María Corina Machado denunció que el gobierno de Delcy Rodríguez habría impedido su regreso al país justo cuando planeaba viajar para acompañar a las víctimas de los terremotos y participar en las labores de ayuda. La líder opositora, quien permanece fuera de Venezuela desde finales de 2025, publicó un mensaje desde Ciudad de Panamá asegurando que su intención era regresar cuanto antes para estar junto a los afectados. Según Machado, el Ejecutivo venezolano habría llegado incluso a cerrar temporalmente el espacio aéreo comercial con el objetivo de impedir su entrada al país. En su declaración afirmó que la medida buscaba bloquear no solo su regreso, sino también el de miles de venezolanos que desean viajar para colaborar con la atención de la emergencia. Machado explicó que tomó la decisión de regresar apenas un día después de los terremotos, al considerar que era un momento en el que el país necesitaba permanecer unido frente a la magnitud de la catástrofe. En sus palabras, regresar era inaplazable para acompañar a las familias afectadas y enfrentar una tragedia como una nación. Además del supuesto cierre del espacio aéreo, la líder opositora denunció que existirían presiones contra personas que estarían intentando facilitar su retorno. Según su versión, aunque la restricción aérea fue posteriormente levantada, las amenazas para impedir su llegada continuarían. Machado insistió en que el debate no debe centrarse únicamente en su situación personal. Aseguró que millones de venezolanos desean regresar temporalmente para ayudar a familiares, colaborar con la distribución de asistencia o participar en la reconstrucción de las zonas devastadas. La dirigente
también denunció supuestas restricciones impuestas a ciudadanos que intentan distribuir alimentos y medicinas en las zonas afectadas. A esas acusaciones sumó señalamientos sobre obstáculos al trabajo de algunos equipos internacionales de rescate y limitaciones para periodistas que cubren la emergencia humanitaria. Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han emitido una respuesta oficial a estas denuncias específicas realizadas por Machado. La dirigente afirmó que mantiene la intención de regresar a Venezuela y aseguró que está dispuesta a hacer lo que haya que hacer y hablar con quien haya que hablar para lograrlo. Su objetivo, dijo, es coordinar esfuerzos ciudadanos durante la etapa de atención inmediata y participar posteriormente en las labores de reconstrucción. Las declaraciones se producen pocos días después de que durante una entrevista con Fox News, Machado asegurara que muy pronto volvería a Venezuela para estar junto al pueblo venezolano. Sin embargo, un reporte publicado por The New York Times añadió un nuevo elemento a esta situación. El diario estadounidense, citando a 2 funcionarios de la administración del presidente Donald Trump que solicitaron permanecer en anonimato, aseguraron que Machado habría solicitado apoyo a Estados Unidos para facilitar su regreso. Según esas fuentes, dentro de algunos sectores de la administración estadounidense, esa petición fue considerada inoportuna debido al contexto de la emergencia y a las implicaciones diplomáticas que podría tener. Queridos venezolanos, estoy en la ciudad de Panamá, desde donde tenía previsto viajar a Venezuela. El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedírmelo. Quiero volver a Venezuela para acompañarnos en estas horas desgarradoras. Quiero que mis manos se sumen a las suyas en la búsqueda, en el consuelo y en el abrazo. El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela y el de miles de compatriotas que queremos ir a ayudar. Como ha intentado bloquear la generosa tarea de miles y miles de ciudadanos que reparten comida y medicinas alrededor del país. Como ha bloqueado el viaje de equipos de rescatistas internacionales varados en aeropuertos. Con el paso de los días también se empieza a conocer la magnitud económica de la destrucción. ¿Cuántos edificios colapsaron y cuánto costará reconstruir las zonas afectadas? Las cuentas son largas. 5 días después de los devastadores terremotos que sacudieron el norte de Venezuela, los equipos de rescate siguen trabajando entre montañas de concreto. Pero mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes, otra pregunta comienza a tomar fuerza. ¿Qué tan grande fue realmente la destrucción? Porque más allá del número de víctimas, hay otro dato que permite dimensionar el desastre. ¿Cuántos edificios quedaron destruidos y cuánto dinero costará volver a levantar ciudades enteras? Las imágenes satelitales, los primeros balances de organismos internacionales y las estimaciones económicas empiezan a ofrecer una respuesta, y la cifra es mucho mayor de lo que muchos imaginaban. Uno de los mayores desafíos tras un terremoto es reconocer rápidamente el alcance de los daños, ya que no basta con recorrer las calles. Muchas zonas permanecen inaccesibles durante días. Por eso, una de las herramientas más importantes han sido los satélites. El programa europeo Copernicus, especializado en monitorear desastres naturales, analizó imágenes tomadas antes y después de los terremotos. Su primer balance identificó 434 edificios completamente colapsados y 1.304 con daños visibles. Sin embargo, esa cifra corresponde únicamente a las estructuras que pudieron verificarse mediante imágenes de alta resolución. Otros organismos manejan estimaciones mucho más amplias. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, conocida como OCHA, calcula que cerca de 9.800 estructuras presentan algún tipo de afectación y modelos experimentales desarrollados por investigadores de la Universidad de Oregon, en Estados Unidos, elevan esa cifra hasta más de 58.000 edificaciones dañadas o destruidas. Aunque advierten que se trata de una estimación preliminar basada en inteligencia artificial e imágenes satelitales, es decir, a medida que avanzan las inspecciones, el número de edificaciones afectadas continúa creciendo. Puede parecer extraño que existan cifras tan diferentes, pero hay una explicación. No todas las instituciones están midiendo lo mismo. Cuando un satélite identifica un edificio colapsado, normalmente se refiere a una estructura cuya destrucción puede confirmarse visualmente. En cambio, otras evaluaciones también incluyen viviendas con grietas severas, edificios que quedaron inclinados, escuelas, hospitales, comercios, infraestructura que necesitará reparaciones antes de volver a utilizarse. Además, muchas inspecciones todavía se realizan de forma manual. Ingenieros recorren barrio por barrio evaluando si un edificio puede seguir habitado
o si presenta un riesgo para sus ocupantes. Por eso es normal que las cifras cambien con el paso de los días. Lo importante es que todas coinciden en una conclusión. La magnitud de los daños es enorme y la reconstrucción será un proceso de varios años. Y aquí una de las cifras más impactantes. Según las primeras evaluaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los daños materiales superan los 6.700 millones de dólares. Ese monto incluye viviendas, edificios residenciales, comercios, infraestructura pública, carreteras, vehículos y redes de servicio. Sin embargo, algunos análisis económicos consideran que el impacto total podría superar incluso los 10. Más allá de las cifras, Venezuela necesita el apoyo de todos para salir adelante. Donaciones en dinero y en especie se hacen indispensables, pero también la necesidad de que se hagan a través de organismos e instituciones serias. Verifiquen primero antes de entregar ayudas para que sus aportes lleguen realmente a los más necesitados. Desde Venezuela al Día seguiremos la cobertura especial porque donde hay un venezolano está Venezuela al Día.